Hola, buenos días. Sí, está funcionando. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias, Ena, por este planteamiento también, ¿no?, de contraste. Es decir, acabamos de ver a los pequeños editores que, a pesar de las quejas, si algo les sobra, desde luego es muchísimo valor. Para mí los editores siempre tienen esa idea de para mí son como unos... Lo iba a decir, no sé si puedo decirlo. Sí, ¿no? Bien. Son como unos héroes en el sentido clásico, no son los que van a la oscuridad para traernos la luz y el conocimiento con un serio riesgo para sus vidas, por lo menos su vida económica, desde luego. Yo creo que esos pequeños editores a veces, cuando van a ese otro lado oscuro, tampoco hay que dramatizar. Puede que sea pues un catálogo de una pequeña editorial italiana que han encontrado en la FIL de Guadalajara o en la Feria de Frankfurt, y es donde consigue, ¿no?, descubrirnos ahí pequeñas joyas que nos traen, ¿no? Y es una suerte poder seguir contando con estos pequeños héroes que nos traen esas novedades. Yo creo que esa parte de héroe también tiene una grave parte de adicción que se tendrían que mirar, porque yo sé que igual que los correctores, dice cómo se pueden meter en algo tan poco rentable, porque les tiene que dar un placer desconocido. Debe ser que tiene algo que ver con las drogas o algo así también, porque están completamente enganchados a una labor que les apasiona y que por eso hay que reconocerlas, ¿no? Entonces, yo creo que está bien ese contraste, porque si parece que los pequeños editores, pequeños libreros, como hemos visto también, y pequeñas empresas de servicios editoriales como Clara, que hemos visto por aquí, que me hace mucha ilusión ver personas que han pasado por Cala muy gran, que les hemos metido por el mal camino y persisten en ello, ¿no? La verdad que es una suerte. Pero de la misma manera que están los pequeños héroes griegos, parece que la contraposición son los persas, ¿no? Diciendo, está aquí el imperio, ¿no?, que van comprando editoriales, van creciendo, y nos gusta jugar con esa imagen de los buenos y los malos, ¿no? Pero habría que saber también hasta qué punto tienen su parte de riesgo. Siguiendo ese modelo clásico, también puede que sean como una Cassandra, que están avisando de lo que viene, de lo que va a pasar, trayendo incluso muy buenas noticias, no solo malos augurios, pero es muy probable que luego al volver a lo mejor no les hacen mucho caso de lo que está pasando, diciendo, ¿no?, que esto es muy bueno, que va a venir muy bien, y aquí nadie le hace caso. Quizás es la suerte también del imperio, por decirlo así, de poder tener una parte dedicada a la investigación y convertirse en una punta de lanza donde pueden investigar y nos pueden traer también ese conocimiento, ¿no? Por eso hoy contamos con Iria Álvarez, que es la directora de Desarrollo, Negocio Online y Business Intelligence de Penguin Random House, y Arturo Cabana, que es por la parte del grupo del Vives, ¿no?, el director de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital, con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la tecnología y educación, porque tienes tu lado de pedagogo también, ¿no? Los dos nos van a hacer una pequeña presentación y luego pasamos a una pequeña ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Pues Iria, comienzas, Penguin Random House, nos cuentas. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a los organizadores de Emprendelibros por invitarnos. Yo soy Iria Álvarez, como decía, soy directora de Desarrollo de Negocio Online. Llevo trabajando en torno a los libros y a la transformación digital toda mi vida profesional. Primero en Revista de Libros de la Fundación Caja Madrid y después pasé por Santillana, y de Santillana di el salto o fui adquirida por Penguin Random House. Es verdad que Penguin Random House es un grupo muy grande, pero nos gusta vernos como el más pequeño de los grandes. Somos pequeños en cuanto a la creatividad, somos exactamente en torno a los 60 sellos, 60 hogares creativos que trabajamos mano a mano con nuestros autores para sacar adelante sus proyectos. Y somos grandes en cuanto al alcance, en cuanto a nuestra capacidad, nuestra escala, que nos permite acceder a un mayor número de lectores. Bueno, los editores somos emprendedores por naturaleza, ¿no? Somos innovadores. Ser innovadores es realmente nuestro corazón, ¿no? Como le gusta decir al CEO mundial de Penguin, cada libro es una startup, ¿no? Nosotros somos los venture capitalists por antonomasia. Invertimos, en nuestro caso, en miles de títulos al año, incluso cuando los proyectos aún no han nacido. Somos tan emprendedores y tan innovadores que incluso tenemos dentro de nuestra propia
editorial laboratorios de innovación, ¿no? Un departamento como el mío, que básicamente a lo que nos dedicamos es a incubar proyectos, generalmente en torno a digital, ya sea relacionado con la venta online, con los nuevos formatos como el ebook cuando surgió en su momento, o ahora el audiolibro, o nuevos modelos de negocio y nuevos proyectos como la escuela de escritura, bueno, la escuela online cursiva o el sello de autopublicación Caligrama. Es muy difícil definir un puesto como el mío. Básicamente trabajamos, como digo, en torno al digital y en general en proyectos que son globales. Y como me cuesta mucho definirlos, voy a daros 3 ejemplos. Trabajamos 3 ejemplos que tienen que ver con voz, con las nuevas tecnologías de voz, otro que tiene que ver con los datos y un tercero que innova en cuanto a la relación que cultivamos con los autores. Sabéis que, empezando por el primero, por la voz, ahora hay un auge completo de las tecnologías de voz, con la llegada de los asistentes de voz, pero también con nuestros smartphones, y desde hace 4 años Penguin Random House viene apostando por los audiolibros. Ahora mismo contamos con un catálogo de en torno a los 800 títulos. Calculamos que para cierre de año vamos a tener 1000 títulos publicados. Sabéis que el audiolibro es un formato completamente en auge. En Estados Unidos lleva creciendo 3 años consecutivos al 20%, representa un mercado de más de 2.500 millones de dólares, pero principalmente lo vemos como una manera para acceder a nuevos lectores, ¿no? El audiolibro puedes escucharlo realmente mientras haces tus actividades del hogar, mientras vas al trabajo, mientras practicas cualquier deporte, y verdaderamente creemos que no solo nos va a servir para llegar a los lectores tradicionales, sino para alcanzar nuevas audiencias. En España y en el mercado hispano en general, el audiolibro está cobrando una importancia también muy grande, principalmente gracias a la apertura de grandes canales de distribución como son Audible o recientemente Storytel, que entró en el mercado español y mexicano hace unos meses. Por daros unos datos, el audiolibro representa ya para nosotros un 15% de toda nuestra venta digital global, y el crecimiento que hemos tenido este año ha sido del 200%. Pero no solo nos conformamos con audiolibros, también hemos seguido innovando y nos hemos lanzado al mundo de las skills, de los asistentes de voz. Sabéis que hace unos meses lanzó Alexa Amazon en España. Los asistentes de voz están teniendo una penetración mucho más rápida de lo que tuvieron en su momento los smartphones, y hemos querido aprovechar esta oportunidad para lanzar Me Gusta Escuchar Cuentos, que es una skill de cuentos infantiles. Realmente la acogida que ha tenido ha sido muy grande, tenemos ya más de 10.000 usuarios activos, pero es curioso que la gente, más allá de lo puramente tecnológico, lo que más aprecia de nuestra skill es la calidad de la voz. Además de los audiolibros, quería hablaros de los datos, ¿no? Se habla mucho del Big Data, y nosotros en Penguin estamos empezando a hacer proyectos no solo de Business Intelligence, sino de analítica avanzada. Básicamente lo que intentamos es complementar la creatividad con datos, y de alguna forma vemos que no es que vayan a sustituir nada, sino que nos ayudan a tomar mejores decisiones. En este sentido estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con el Business Intelligence al uso, pero que también tiene que ver con la construcción de modelos algoritmos para fijar el pricing de los audiolibros, o con la optimización de la cadena de suministro, con el ser capaces de calcular cuál es la reimpresión en la tirada adecuada para nuestros títulos. Y ya por último quería hablaros de otro proyecto que tiene que ver con Selecta, que es un sello digital, puramente digital, online, de literatura romántica, que la peculiaridad que tiene es que reúne a una comunidad de en torno a 150 autoras con las que nos relacionamos a través de Facebook. Tenemos una relación con ellas completamente personal, y una vez al año, en torno a 1 o 2 veces al año, hacemos encuentros con ellas
agencias en las que se les da formación, ya sea en cuanto a metadatos, marketing, cómo presentar un audiolibro. Realmente el trato es completamente personal y acabamos de lanzar este proyecto que es Minstrel Valley, que ha sido una iniciativa de las propias autoras a los que nosotros nos hemos sumado para darles apoyo. Básicamente es una serie realizada por 14 autoras que a través de un grupo de Facebook se han ido coordinando, a través de un grupo de Facebook y documentos compartidos en Google Drive, para que la serie sea coherente y que los personajes vayan pasando de una a otra, comparten lugares, comparten una leyenda que se va descubriendo poco a poco en cada una de las novelas. Y bueno, ya estos serían los 3 ejemplos que doy y ya dejo la palabra para que podamos continuar. Arturo, lo tuyo. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que es un lujo estar aquí y agradezco a Antonio, a Enar, a toda la organización el que nos hayáis invitado, ¿no? Que estéis aquí esta mañana. Bueno, yo, como bien decían, soy Arturo Cabana, soy el director de Desarrollo Tecnológico y Digital del Grupo del Vives. Y no sé si saltará, que teníamos una pequeña presentación, pero bueno, si no, no hay problema. Sin problema. Nada, os voy contando así un poco por encima. Simplemente mi labor es un poco esa, ¿no? El enfocar o el intentar trazar hacia dónde vamos a trabajar en el aspecto editorial todo lo relacionado con el ámbito digital y lo que sería el ámbito tecnológico. Entonces nosotros, dentro de todo nuestro portfolio, tenemos un foco muy fuerte en el ámbito educativo y entonces pues ver un poco cómo vamos trabajando ese ámbito educativo, cómo vamos planteándolo con las escuelas, cómo vamos llevando a cabo distintos recursos y vamos facilitando a los alumnos esos distintos recursos. Con respecto un poco a la evolución tecnológica, mirad, sobre todo el que quedara muy claro que los tiempos lógicamente han cambiado. Antes comentaba mi compañera pues el tema de lo de la voz, de cara a los asistentes virtuales, ¿no? El cómo se va evolucionando, cómo todos vosotros tenéis un teléfono móvil o incluso 2, tenéis un dispositivo en vuestros hogares, incluso en vuestras casas, en vuestras casetas y en toda vuestra vida. Entonces, esto lógicamente no lo podemos pasar por alto. La tecnología ha llegado y ha llegado para quedarse de una manera muy radical. Entonces, lógicamente, pues tenemos que estar en consonancia con ella y tenemos que ir trabajando conforme a las líneas que se vayan trazando. Poníamos ahí una fecha que era el 2040 y si os fijáis en este caso, esa niña está leyendo un cuento o está escuchando un cuento. Hablabais antes de los audiolibros, de decir, está escuchando un cuento o está inmersa con esa realidad virtual en un cuento, pero además lo comparte con su osito de peluche. O sea, en este caso ella no quería solo el poder, sino, claro, tenía que de alguna manera su osito, ya no el leérselo, sino que él también disfrutara de esa experiencia y lo pudieran trabajar juntos. En el caso de esa niña, probablemente en el 2040 sea cuando comience a tener un trabajo, sea cuando haya terminado sus estudios y cuando tenga que enfrentarse pues al ámbito laboral y tenga que trabajar y hacerlo como lo estamos haciendo nosotros a día de hoy. Claro, entonces no sabemos qué le puede deparar, qué tecnología se va a encontrar, con qué medios va a trabajar o incluso a qué profesión se va a dedicar. Y ese matiz es importante porque esa niña ahora mismo está en una escuela. Está en una escuela donde se está formando y realmente ya precisa de trabajar todos esos contenidos o todos esos materiales y con esa tecnología con la que va a llevar todo eso a cabo. Siempre hemos defendido que nuestros alumnos en este caso son nuestro futuro y eso está clarísimo. Es decir, muchos de vosotros seguramente estáis cerca de niños, tenéis hijos, tenéis sobrinos, sobrinas, estáis al lado de muchos niños y realmente estos niños pues son los que van a dar solución a muchos de estos problemas. Van a solucionar, además lo decimos en muchos de los foros, de cara a los colegios, en muchos de los foros, muchas de las clases y muchos de los colegios tienen a los verdaderos autores o creadores de la cura del cáncer, de dar respuesta al cambio del clima, el poder resolver grandes problemas que ahora mismo no tienen solución. Y gran parte de esos problemas se van a llevar a cabo gracias a la tecnología. Por lo tanto, para nosotros la tecnología es una gran apuesta. Consideramos además que lógicamente los niños pues arriesgan, improvisan
improvisan, no tienen miedo a equivocarse. Y ese es un gran problema con el que nos encontramos. Hablabais antes de grandes editoriales, también las grandes editoriales tienen grandes problemas, entonces muchas veces va casi en proporción. En este caso hay un gran problema a nivel de formación, de capacitación de los docentes en este ámbito. Entonces muchas veces el poder enfrentarnos o poder asumir cómo doy clase o cómo trabajo con tecnología. Entonces en este caso en concreto siempre hacemos mucho hincapié en eso, es decir, al final los niños realmente pues no tienen ese problema de improvisar y de arriesgar y lógicamente pues eso les va a permitir ir avanzando. El hecho de que además estén dispuestos o por lo menos arriesguen y no tengan problema en equivocarse es crucial. Y muchos de los compañeros anteriores en la mesa lo comentabais, de apuestas que habéis hecho, el seguir machacones con un proyecto, y muchas veces nos equivocaremos y es lógico, pero es que si no nos equivocamos no vamos a poder innovar. Nosotros nos equivocamos muchísimas veces en muchísimos proyectos, perdemos muchísimo dinero y hay otros pues que igual salen y funcionan, pero hay muchísimas de estas cosas que arriesgas y no salen bien, pero el objetivo es ese, seguir arriesgando y seguir probando hasta que realmente pues suenes con algo que funciona. Fijaros que además nosotros abanderamos mucho el hecho de que lógicamente necesitamos el uso de la tecnología en las aulas, porque al final es el bolígrafo y el papel o la pizarra y la tiza que teníamos en el antaño, incluso la tinta y el escritorio donde trabajábamos hace años. Ahora mismo eso ha cambiado y tenemos que estar pues un poco al día. Además hay frases un poco categóricas, pero para nosotros es muy importante el hecho de lo que os decía, de contar a full con el tema tecnológico y poder respaldarlo de todas las maneras. Es curioso porque muchas veces podéis esperar de una editorial el focalizarnos más en unos contenidos puros de texto, enfocados al papel o muy focalizados en el ámbito puro del contenido como tal, y en nuestro caso eso ha cambiado mucho. Nosotros, para que veáis, esto es uno de los proyectos más fuertes que movemos a nivel internacional, tanto en Latinoamérica como en España, donde esos 4 pilares son básicos de cara a la tecnología, la formación, el soporte técnico incluso y los contenidos de cara a todas estas escuelas o estos colegios que os comentaba. Es más, o sea, muchos de nuestros compañeros, es cierto que grandes de nuestros compañeros de viaje son autores, pero muchísimos otros compañeros no tienen nada que ver con la autoría y son otras empresas totalmente distintas de otros sectores totalmente distintos. Comentaba también nuestra compañera el tema del Big Data, del Machine Learning, de la inteligencia artificial. Todo eso son columnas ahora mismo de nuestros proyectos y de todo lo que estamos llevando a cabo. Fijaros, si os cuento así un poco por encima, porque hay algunas cosas que todavía tenemos en desarrollo, pero incluso estamos trabajando con el análisis de la retina de los ojos para saber si un niño interioriza o no interioriza un aprendizaje, si realmente está aprendiendo algo, si está motivado, si no está motivado, si lo está trabajando. Y ya existen proyectos reales donde estamos trabajando en pilotos con universidades en este ámbito, es decir, realmente el ver cómo está conexionando a nivel neuronal el cerebro y cómo estamos trabajando con esos recursos. Os comentaba que aliados tenemos muchísimos, es curioso, pero en otras épocas no hablaríamos de ellos. En este caso en concreto, muchas de esas empresas son aliados muy fuertes ahora mismo de nuestro grupo. Aliados que cada uno asume un rol, ya sea con formación, ya sea con tecnología, ya sea con sistemas, pero son empresas con las que tenemos que contar en el día a día y para ello estamos y con ello contamos. Y no quería perder la oportunidad también de aprovechar este momento, sobre todo ya que hablábamos de cuentos, de libros, de literatura, de hablaros muy brevemente de un pequeño proyecto además en el que me había embarcado hace unos meses, y es este de aquí, es No te calles. Este cuento se repartió totalmente gratuito, además lo podéis descargar desde nuestra web o directamente desde notecalles.org, y este cuento fue un cuento que se hizo para, en mi caso tuve que hacerlo para hablar de los abusos sexuales a los menores, a los niños. Este cuento además el objetivo era ese, el hablar de un tema que normalmente no hablamos absolutamente nada, y menos en las escuelas. Es curioso, pero si os dijese que más del 20%, repito, más del 20% de las personas que estamos en esta sala probablemente hayamos recibido algún tipo de abuso sexual. Y no os exagero ni un ápice, porque más del 20% de la población de Europa ha tenido un abuso sexual en su infancia.
Esto pues no se oye mucho en los medios, no se hace mucho ruido. Probablemente de aquí a unos meses que se presente un proyecto que estamos haciendo en conjunto con la Fundación ANAR, salga mucho más a la luz y os lo oigáis más en los medios, pero es una realidad brutal, porque además ese 20% es lo que se denuncia, no lo que no se denuncia. Entonces, sobre todo es por esto, porque hay un tema de fondo educativo donde no se habla de este tema y al final los niños quedan un poco al desamparo. Es decir, cuando se produce un hecho de estas características, pues no se cuenta y no se habla. Y entonces, con este cuento intentaba eso, reflejar de alguna manera pues el que pudiésemos hablarlo y pudiésemos contarlo y pudiéramos trasladarlo y trabajarlo. Y fijaros, es curioso porque todavía el cuento apenas lo hemos movido, ahora se va a comercializar en unos meses, pero va a ser directamente todo con fondos a la Fundación ANAR, que se dedica a todo este tema de protección del menor, y con los pilotos que se han hecho en algunas escuelas, gracias a la colaboración de la Guardia Civil y lo que es el EMUME, que es la Brigada de Menores de la Guardia Civil, y el GRUME de la Policía Nacional, ya se llevan 25 casos de detenciones en escuelas de nuestro país, simplemente por haber trabajado con estos materiales, porque los niños lo han comentado, han hablado luego en casa y han dicho que había un monstruo en su clase que hacía esto, un monstruo en su colegio que llevaba a cabo este tema. Bueno, simplemente era eso, un pequeño paréntesis, porque sí me interesaba pues que lo pudieseis conocer. Nada, muchas gracias. Oye, qué bien, Arturo, enhorabuena por este proyecto, la verdad. Absolutamente necesario, una manera de poder descubrir el horror que tenemos tan cerca, ¿no? La verdad que con lo que os he estado escuchando, a mí se me ocurren un montón de preguntas, entonces voy a intentar contener mi lado periodista y voy a intentar limitarlo a 2 preguntas a cada uno, para que también tengáis vosotros el espacio y el tiempo para poder hacer alguna pregunta, que es lo realmente importante, ¿no? Yo tengo 2 para ti, desde luego. Voy a empezar con Arturo. Y veo, por una parte, bueno, me gustaría hacerte la pequeña broma de decir que he contratado y he pagado a ENAR para tenerte aquí rodeado, porque mi hijo ahora, al año que viene, va a tener un Chromebook, porque le han impuesto, y ha sido una revolución todos los padres, ¿no? Hemos dicho, bueno, ¿por qué? Sí, no es que estemos en contra de la tecnología, pero ¿qué va a pasar, no? Están los profesores preparados para dar clase con un Chromebook, ¿no? Que incluso algún profesor ha dicho, no, yo no quiero esto. Pero claro, yo lo que me doy cuenta es que no es solamente la pequeña revolución a los padres en que nos traiga que la formación, que la educación empiece a cambiarse, que se empiece a hablar de aplicaciones en vez de libros, ¿no? Yo creo que el movimiento que se está llevando a la hora de investigar y desarrollar nuevas formas para educar siempre serán los mismos contenidos planteados de otra manera, ¿no? Pero creo que está implicado precisamente dentro de esta idea de la reconversión industrial que estamos teniendo en el mundo del libro, que es a lo que estamos asistiendo, y es, yo creo, que la reconversión industrial más silenciosa que pueda haber, porque están conviviendo todos los modelos, ¿no? De pequeños editores, impresión en papel, ebook, audiolibro, Alexa y las aplicaciones para formar. Pero precisamente tocar la edición, creo que cuando vemos los datos de la Federación del Gremio de Editores y ven los resultados de venta de libros y demás, o sea, el pilar que sostiene los datos son los libros de texto, ¿no? Si de repente esta tecnología, dicen que bien funciona, parece que va a hacer temblar los pilares de la venta de libro de texto, ¿no? Que ese es un efecto secundario. Francamente, a mí como padre, digo, a mí lo que me importa es que mi hijo aprenda y muy bien, y si no hay libro de texto, lo siento, porque como profesional de la corrección y edición también vivo de ello, ¿no? Pero me quiero centrar en ese papel del peso de la educación y cómo puede afectar esas aplicaciones también al cambio y que pueda tumbar el libro. Mira, os cuento. En principio, o sea, al final el libro de texto se llama así porque se llama así, pero eso va a cambiar completamente, o por lo menos en nuestro ámbito y nuestro objetivo es que eso cambie completamente. O sea, es decir, nosotros ahora mismo es muy poca la ratio del libro de texto en formato papel que se vende comparado con el libro de texto, entre comillas, en formato digital. Además, es curioso, pero nosotros desde hace unos 4 o 5 años hicimos un corte muy radical con lo que era, como bien comentabas, ese mismo formato que veíamos en papel aplicado al ámbito digital, con su misma maquetación, lo que al final era como un PDF con vitaminas, que luego parecía como que estábamos trabajando, pero lo único que cambiaba era el formato donde tú lo trabajabas, ¿no? En una
una tableta, en un dispositivo. Eso es lo que estamos intentando cambiar de una manera totalmente radical. Por eso ahí entra el tema de la gamificación, por eso entra el tema del aprendizaje adaptativo, o sea, el hecho de que los contenidos se puedan de alguna manera adaptar a las circunstancias de ese alumno. Por eso os hablaba antes de lo del Big Data. Imaginaros unos contenidos donde, por ejemplo, tú estás leyendo o estás aprendiendo acerca de algo y ese material que estás trabajando, por un lado, es distinto para cada una de las personas que está a tu alrededor trabajándolo, y además ese material se va adaptando un poco a tus necesidades. Así tú ya más o menos sabes de qué va esta historia, pues entonces te lo enfoca por otro lado. Si estás trabajando, verdaderamente es muy complejo, ojo, no a nivel tecnológico, es muy complejo, por ejemplo, a nivel legal o a nivel de autorías, porque nosotros, hay muchas instituciones que incluso quieren desarrollar sus propios contenidos, y entonces nosotros les abrimos esa puerta para que intenten, pues sobre ya un material desarrollado de autoría, que lo puedan ir modificando. Pero ahí hay una lucha con los autores de cara a mantener esa autoría, el intentar. Entonces todavía es complejo, ¿no? Como que en ese sentido hay muchos abanicos. Pensad que nosotros, además, lo hemos comentado antes, pero el grupo del Vives en educación y en libro de texto y en todo este mundo lleva más de 130 años. Es una de las editoriales, o la editorial más longeva a nivel del ámbito educativo, ¿no? Entonces, claro, hablabas de los Chromebook, hablabas de... Ahí es curioso, pero el otro día estuve en una universidad, en la Universidad de Salamanca, con los ciclos que cerraban de los grados, los alumnos, y muchas veces pensamos en los docentes, pues eso, el problema que pueden tener de cara a esta tecnología o la formación que hay, pero hay que rascar mucho más atrás. A mí lo que me preocupó, por ejemplo, en ese foro, es que había próximos docentes, porque estos eran chicos de cuarto grado que ya se iban a graduar como profesores, y no sé si en esa sala había unos 2.500 alumnos. De esos 2.500 alumnos preguntamos cuántos conocían que era un Chromebook y saltaron 5 personas, más o menos. Entonces eso es lo que nos preocupó, es decir, realmente esas personas van a trabajar luego en escuelas, cómo lo van a llevar a cabo. Al final se van a adaptar, y realmente se van a adaptar, pero esto va muy rápido. O sea, la tecnología, sabéis perfectísimamente en consumo que cada 2 semanas sale algo nuevo, y es lo que os decía antes con ese ejemplo de el año 2040. Si es que si ahora tienen que estar educando a niños que en el 2040 van a tener una tecnología, tenemos que ponernos mucho las pilas. Es verdad que yo dentro del grupo soy muy incitador, muy motivador en ese sentido, pero tenemos que estar mucho en ese ámbito. Muchas gracias, Arturo. Iria, hay una acción, hay una reacción. El otro día, justo aquí hace 2 días, escuchamos a Colin Lovrinik, creo que se llamaba así, que nos dio una charla magnífica y sensacional, de lo mejor que he escuchado en muchísimo tiempo, sobre inteligencia artificial, ¿no? Cómo es necesario que nos vayamos acostumbrando a convivir con la inteligencia artificial y cómo hay que sobrevivir, o sea, hay que acostumbrarse, porque es que es esencial, ¿no? Esa revolución digital, en esa reconversión industrial en la que estamos viviendo, cómo vamos a ir incorporando cada vez más inversión, y que quienes más inviertan obviamente van a tener resultados antes, ¿no? Yo creo que precisamente Penguin Random House es un buen ejemplo de ello. Desde luego estáis invirtiendo mucho, ¿no? Pero precisamente, como te digo también que hay una reacción, supongo que ese pánico habitual, ese pánico ludita, es decir, vienen las máquinas, va a acabar con todos nosotros, hombre, es una reconversión industrial, es decir, todos tenemos que ir convirtiéndonos, tenemos que ir adaptando de nuevas formas. A mí me gustaría saber qué nuevos perfiles estáis buscando, porque obviamente hace falta nuevos trabajadores que no salen de la nada, es gente que ya lleva un bagaje, tiene que aprender ahora un plus más, tiene que saber algo más, ¿no? Eso es lo que me gustaría saber también, porque eso creo que precisamente tú estás en un puesto al frente del barco, modo no Titanic, por otro barco, no, pero sí al frente de todo, y estás viendo qué personal os hace falta, ¿no? en todas esas áreas, ¿no? Efectivamente, es una cuestión súper relevante ahora para nosotros, ¿no? Porque estamos montando proyectos, en muchos casos, temas en los que no éramos expertos, ¿no? Como puede ser, efectivamente, temas de inteligencia artificial, que ahí estamos intentando meter en nuestro barco a científicos de datos, para los cuales muchas veces una editorial no es el entorno más, no sé cómo diría, pero más atractivo para trabajar, precisamente porque desde fuera o desde otras empresas tecnológicas no se nos percibe como tan innovadores.
Pero también en el tema de audiolibros, en el que te hacen falta unas competencias más relacionadas con la producción audiovisual. Y ahí el primer reto es definir qué perfiles necesitamos. Nosotros en nuestro caso acabamos de incorporar en el equipo pues, a la que en su momento fue directora del departamento audiovisual del Teatro Real, Ángela Álvarez, a Antonio Martínez Asensio, que durante años ha trabajado como productor audiovisual, incluso pasando por programas en Telecinco, pero también gente muy amante de los libros. O sea que sí, efectivamente estamos trayendo nuevos perfiles, intentando un poco dotar de diversidad a los equipos, ¿no? Tradicionalmente, sabéis que en las editoriales la tasa de rotación del personal es larguísima, de medias está 15 años, ¿no? Que comparado con otras empresas en las que hay mucho más ritmo de sustitución, en la editorial hacemos carreras muy largas porque es muy vocacional, porque realmente nos gusta. Entonces combinamos el traer a nuevos perfiles con formación interna, y mucha formación interna. Qué bien, muchas gracias por respondernos. Creo que de tiempo vamos un poco justos, sospecho, ¿no? Yo creo que le podemos abrir el espacio para preguntar. ¿Alguna pregunta tenéis? Silencio, sí, por aquí tenemos una. Hola, buenos días. Muchas gracias por su charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta es, yo como lingüista, ¿cómo puedo acceder a conocimientos de inteligencia artificial y cosas de esas? Porque cuando te metes en las universidades, en los requisitos, normalmente tienes que venir de carreras relacionadas con esos ámbitos. Buena pregunta. Buena pregunta, porque además uno de los perfiles que se están buscando en inteligencia artificial son lingüistas, ¿no? Pues te voy a dar un caso así muy concreto, que es de Chris White, que es una persona que trabaja en Penguin Random House en Londres, y él es filólogo y lingüista. Y realmente su recorrido como ha sido muy, muy atípico, porque no estudió estadística, no estudió matemáticas, y toda su formación la ha hecho de forma autodidacta, mediante cursos online. Después no sé si él, entiendo que lecturas, pero ha hecho como un camino inverso. Él viene del mundo de las letras y se ha metido en el mundo de los datos, y ahora trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver con optimización de metadatos. Los metadatos, básicamente son los datos que acompañan a los libros, y muy especialmente las keywords. Pues él lleva años desarrollando un modelo para la mejora de keywords, y su formación ha sido autodidacta. Y en nuestro caso esos perfiles son extremadamente interesantes, porque es un amante de los libros, porque entiende bien los libros, se acomoda a la organización y aporta muchísimo. Mira, en esa formación además autodidacta que te comenta, hay muchos cursos a nivel de internet y muchas formaciones, sobre todo de grandes empresas tecnológicas. O sea, Google, Telefónica, sí que puedes y tienes a disposición totalmente gratuita en muchos de los casos para poder acceder sin ningún problema. Y ahí vas a tener mucho material, porque es algo muy, muy incipiente. Entonces todavía hay mucho por hacer, y realmente sí que es una apuesta muy fuerte. O Coursera también, perdona por ponerte otro ejemplo. También hay muchos cursos en Coursera. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, muchas gracias. La inserción de la tecnología y de la realidad virtual dentro de lo que sería el comportamiento humano cotidiano no podría estar llevando a los infantes y a los niños y a todo el aparato educativo a una circunstancia en la que la humanización de las relaciones sociales se vea dejada de lado, y esto lo que haga es hipercapitalizar la educación y el desarrollo infantil.
Mira, hay de todo. O sea, en verdad, aquí es como todo. Al final, un mal uso de cualquier recurso siempre va a ser dañino. O una adicción a un determinado recurso siempre va a ser dañino. Entonces, un buen uso de la tecnología y además el hecho de que esté enfocado, si encima se aplica a nivel educativo. La tecnología, sabéis perfectamente, su punto de partida fue el ponernos en conexión a nivel comunicativo, ya sea de una manera o de otra. Las redes sociales, tristemente, o sea, sí que conectamos virtualmente, pero igual no conectamos tan presencialmente. Entonces también hay que aprender a dosificar esa tecnología. Habéis visto hace poco algunas noticias recientes con el tema de Silicon Valley, ¿no? Los directivos de Silicon Valley como que llevan a sus hijos a metodologías más tradicionales para evitar. ¿Por qué? Y eso no se dice tanto, porque los directivos de esas empresas tecnológicas no son expertos en educación, y porque los directivos de esas empresas tecnológicas lo que hacen realmente es luchar y que de alguna manera vender que su producto se mueva mucho y que crea adicción. Realmente a empresas tecnológicas les interesa que la gente estemos totalmente adictas a sus dispositivos, a su tecnología, porque lo consumimos y lo pagamos. Pero eso no tiene nada que ver con el ámbito educativo. Es decir, realmente en un entorno educativo, si hacemos un buen uso de la tecnología, al final es un recurso más, exactamente igual que podemos utilizar un libro, igual que podemos utilizar un papel, una plastilina, lo que sea. Lo que pasa es que hay que dosificarlo, hay que orientarlo, hay que trabajarlo sin más. Entonces el potencial es brutal, pero hay que saber medir cómo llevarlo a cabo. ¿Iría? Bueno, yo creo que va a llegar el momento de presentar los proyectos de Emprendilibro 2019, así que muchísimas gracias, Iria, muchísimas gracias, Arturo, y gracias por la charla que nos habéis dado. Muchas gracias.